Muy bien. Bueno, muy bien. Seguimos al aire. Estamos por Radio Nacional 11:30 AM por aire, por internet, radionacional.com.uy. También estamos en Facebook, en donde estamos, en Twitter, @en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y podés enviar tu mensaje de texto, o si querés tu chat a WhatsApp, al 093-829-272. 093-829-272. Les digo a todos ustedes que hoy no contamos con la presencia de los diputados Conrado Rodríguez y el doctor Gustavo Subía, dado que están en una reunión convocada por el presidente de la República en Torre Ejecutiva, reunión vinculada a los temas de presupuesto, a la rendición de cuentas, y por otro lado, al tema de la LUC, de la defensa de este instrumento legal que el gobierno propuso en campaña electoral y que, bueno, luego legisló, y es por él, mediante el cual está llevando adelante su gobernanza, la administración de nuestro Estado. ¿Qué tema ese? Venimos después con una editorial respecto a este tema y respecto al mundo en el que estamos y cómo todavía convivimos con museos ideológicos que arqueológicamente vamos descubriendo. Es increíble. ¿Cómo te va, Raúl? Buenos días, Bienvenido. Rubén. Muy Ya bien, un por amigo de la suerte. casa, Raúl Viñas, ¿eh? Hace Bueno, un gracias. tiempo que compartimos notas muy interesantes contigo, un hombre muy preparado en sus temas, muy fundamentado y que viene con mucha documentación, que eso es muy importante. El otro día le decía eso a Ana Filippini, ¿sabes? Le comentaba, después yo le pedí que me pasara algún dinero por otro lado, ¿viste? Pero más o menos te dejé bien. Está bien, No, pero gracias. hablando en serio, es así. Les invito a todos que lo escuchen porque hay mucha fundamentación en el tema. Y por supuesto es un tema polémico, es un tema discutible. Hay dos grandes posiciones. Hay una posición que es la que transcurre a nivel legislativo, que es ese proyecto de ley forestal que surgió por allá por el gobierno de Sanguinetti, ¿no? Y que se Cierto. implementó como una ley, bueno, que aparentemente era para fomentar la industria forestal, la cadena económica productiva forestal, pero que según su redacción y según beneficios que se otorgan a los inversores, dio lugar a una especie de monocultivo, y más que una especie, al monocultivo dedicado a la, bueno, fabricación de la pasta de celulosa, que era con motivo de esas instalaciones de planta de celulosa que estaba proyectado que venían al país. Seguramente negociaciones ya como antecedente de esa ley forestal que no por casualidad surgió y al poco tiempo tuvimos plantas de celulosa. Todo eso hay que verlo en un marco histórico, ¿no? Y hoy Claro. tenemos una cadena de producción de madera para la fabricación de la pasta de celulosa en el país. Y con una tercera planta por instalarse. Va, que ya está en construcción, UPM2. Mm. Ciertamente, Rubén, la planta de UPM, la segunda planta ahí en el centro del país, Ujú. esa que realmente marca un jalón importantísimo en nuestra historia, porque es la primera vez que a través de esta forma de trabajar, que es el hacer contratos con las empresas, que comenzó allá por el año 2008, Ujú. y tuvimos anteriormente el contrato con Montes de Plata, por ejemplo, un contrato en el cual la planta se instalaba y se le daba una serie de beneficios, se le permitía hacer su propio puerto. Entendamos que es un puerto dentro de una zona franca, entonces son puertos que no tienen, por ejemplo, aduanas, que no tienen migraciones, en Ujú. los cuales el control del Estado prácticamente no existe sobre lo que entra y lo que sale, lo cual Ujú. también afecta otro punto que se utiliza mucho para hablar de lo bueno que puede ser el sistema forestal en el Uruguay, que es hablar de las exportaciones. En estos días pasados, a través de la consultora Exante, la Sociedad de Productores Forestales, presentó un estudio y fue publicado en algún medio de prensa escrito de aquí de Montevideo, un estudio en el cual decía que el sector forestal exporta por 3.000 millones de dólares. Nosotros a eso le llamamos la isla de la fantasía, ¿no? Ujú. Porque realmente el sector forestal no llega jamás a exportar eso desde nuestro país. Nuestro país sigue exportando hoy troncos, y lo que tú decías del monocultivo de eucalipto cada día es más evidente porque era un bicultivo, podríamos llamarlo así, eran eucaliptos y pinos. Los pinos hoy se están sacando y no se están replantando, con lo Ujú. cual queda solamente el eucalipto dunis y el eucalipto grandis
como grandes dominadores del paisaje de nuestro país. Hace un rato en otra emisora venía escuchando al ingeniero Juan Grompone hablando sobre esta linda obra que ahora es patrimonio de la humanidad, la iglesia de Dieste Sí, sí, ahí en Atlántida, sí. y decían, por ejemplo, que actualmente se está teniendo problemas con las napas de aguas subterráneas que inundan el sótano, lo que sería el baptisterio, el lugar de bautismo de la Claro. iglesia, y decía que eso era porque se habían sacado los eucaliptos de alrededor de la iglesia. Mm. Mira qué interesante, porque la Sociedad de Productores Forestales y demás dicen que el eucalipto no genera inconvenientes en el agua, y el ingeniero Grompone proponía que se volvieran a plantar los eucaliptos para que chuparan el agua, secaran la napa y Claro, evitaran que se inunde el sótano. claro. Ahí hay una gran diferencia, ¿no?, entre el discurso que dice que Ujú. el eucalipto es neutro, que el eucalipto no genera problemas, que hay una hermandad entre la ganadería y el eucalipto cuando el ganado dentro del monte de eucaliptos no puede ni siquiera ingresar, y cuando ingresa no tiene comida, como no tiene comida ningún otro animal, ni siquiera de la fauna nativa, menos aún de la Ujú. fauna nativa. Ujú. Entendamos que el eucalipto originario de Australia, en Australia tiene algún animal que se abastece del que vive de él, como es el koala. El simpático Claro, koala come claro, hojas y ramas de eucalipto. Pero claro. si trajéramos los koalas acá al Uruguay, se mueren de hambre, Ujú. porque hay una sola especie o dos, y no tienen Claro, ni siquiera las ramas para que ellos puedan treparse y hacer sus maniobras, digamos, dentro del árbol. claro. Ellos están acostumbrados a un eucalipto natural, donde conviven dentro del género de los eucaliptos más de 150 especies, y entonces Ujú. alternan entre una y otra su alimentación. Claro, Eso son, para son ponernos parte un del poco el tema, ecosistema. ¿no? Son parte de un Claro, ecosistema, lógicamente. exactamente. No Aquí se es puede un, inventar. claro, es un ecosistema que acá en el Uruguay no se adapta, porque cualquiera que vaya a una plantación de eucaliptos va a ver que no hay Ujú. nidos en esos Ujú. árboles. No Hablando se, voy a hacer una digresión y volvemos sí, al tema. Pero me dejaste pensando con lo de Dieste y esa obra maravillosa que él hizo, además otras obras que hizo, que cierto. incluso esta investigación fue llevada a cabo por dos periodistas militares, para aquellos que tienen prejuicio, cómo periodismo militar apuesta a la cultura. Y bueno, lograron que un periodista ruso viniera, sacara un montón de fotos, buscara archivos, se le abrieron las puertas en el Palacio Legislativo, se sintió como en casa, muy bien tratado, eso habla muy bien de nuestra clase política, digamos, y pudo dar el informe para que surja lo que surgió después. Inclusive arquitectos brasileños le decían a uno de los periodistas, Javier Bonilla, que es uno de esos periodistas, que fue un ex aviador de nuestro país, formó parte del ejército de la aviación, ¿no? Del ejército aeronáutico, fue uno de los periodistas que llevó a cabo esta investigación porque su especialidad también es la arquitectura, el arte, y decía que periodistas brasileños y especialistas, arquitectos brasileños, decían, no se admiren tanto ustedes, no le prendan tantas velas a Meyer, si tienen a Dieste y tantos otros que son excelentes y son también la envidia del mundo en cuanto a la calidad arquitectónica y la ingeniería. Y yo pensaba, sí, ¿no sería bueno ponerle a la Facultad de Arquitectura Dieste, nombre Dieste a ese hall en vez de Che Guevara? Se me ocurre, no sé, ¿no? Esas cosas que para mí forman parte de ese museo ideológico. ¿Qué tiene que ver el Che Guevara con la Facultad de Arquitectura? Me pongo a pensar. Y está Dieste ahí, por ejemplo, como tantos otros, y que no se reconozca. Bueno, pero vuelvo al tema. Quería decirlo, hice un poco de catarsis y volvemos al tema de los eucaliptus. Tres mil Bueno, quinientos millones de dólares de exportación, decís que eso es... claro, pero eso lo declaran, Raúl. eso es lo que aparece en un estudio de la empresa Exante, ¿tá?, Ujú. que una consultora económica, que lo pone como que sería el total de las exportaciones del sector forestal, lo Mm. cual evidentemente no es la realidad, porque el sector forestal, yo te decía, exporta solamente la madera, Claro, contabilizar la celulosa. Vamos a analizar un momento lo que es decir que el Uruguay claro. exporta celulosa. No, y acá me quedo con esto también. Ellos pueden decir lo que quieren, porque si sale de zona franca, no hay un chequeo policial portuario. Uruguay no tiene Sí. un control portuario de exportaciones e importaciones, por No hay ejemplo. registro aduanero. No hay registro aduanero. Claro, claro, El tema es entonces que cuando nosotros decimos que Uruguay exporta la celulosa, no estamos cumpliendo con normas internacionales. Es más, oficialmente Uruguay no lo dice.
solamente aparece por una ingeniería que se hace, que es decir, bueno, a ver, señores de las plantas de celulosa que están instaladas en las zonas francas, ¿cuánto vendieron ustedes? Y ellos lo mandan a modo de encuesta. Y es tan complicado el tema que no podemos saber cuánto exportó cada una. O sea, no podemos saber cuánto exportó Montes de Plata, cuánto exportó UPM, considerándolas como exportaciones. No podemos saber cuánto fue cada una porque es un número solo en conjunto que dan. Ese número en conjunto después se le resta lo que Uruguay verdaderamente le exportó a las zonas francas en madera. Pero Bien. ¿qué pasa? Lo que no se tiene en cuenta es que para producir esa celulosa, las empresas estas compran en otros países productos químicos, precursores y un montón de otras cosas que ingresan a las zonas francas. Si vamos a decir que la empresa exporta, tendríamos que considerar también como importaciones al Uruguay los insumos. Para UPM2, esos insumos van a estar en el orden de las 1000 toneladas diarias de productos químicos. Entonces, evidentemente, ahí estamos jugando trampas al solitario, o más bien estamos haciendo una falacia para justificar o dejar mejor desde el punto de relaciones públicas a la producción de celulosa desde zonas francas, que al estar en zona franca al Uruguay no le deja ni un centésimo. El otro día el presidente de la República, en una nota que brindó al canal argentino La Nación y al periodista Jonathan Viale, cuando le preguntaron por la seriedad de los compromisos legales que Uruguay contrae respecto a las vacunas contra la COVID-19, él planteó algo que es una realidad en el derecho nacional e internacional, que es el contrato de adhesión. Él decía, bueno, sí, todos los países, porque claro, viste que está esa versión muy ideologizada que hay países que venden su patrimonio para conseguir las vacunas, prácticamente que vendieron el Machu Picchu en Perú y bueno, y en Brasil capaz que ya no les queda ni el Maracaná, ¿no? Porque plantean ese tipo de disparates, ¿no? Bueno, entonces el presidente, bueno, aclaró que hay el contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque esas empresas tienen fabricaciones multimillonarias de vacunas. Estamos hablando de cientos de millones o miles de millones de dosis de vacunas para abastecer al mundo. Son 3, 4 laboratorios, por lo tanto hacen una especie de contrato madre, una matriz contractual, y después la adaptan en algún detalle al país según sus características. ¿Qué quiero decir con esto? El contrato de adhesión, tendremos que explicar un poquito a los oyentes de qué se trata. El contrato de adhesión es aquel contrato no común que rompe con la regla de los contratos que son los llamados contratos inalagmáticos. ¿Qué quiere decir esto? Es el contrato que establece la igualdad de las partes que contratan. Por ejemplo, una compraventa común, la compraventa de una casa, de un coche, un contrato de uso, de usufructo, de servicio, pero ambas partes se comprometen por igual en la contraprestación. Compro un auto, vale tanto, tengo que pagar esa plata que vale, y la persona que me vende el auto me tiene que dar ese auto tal cual es el modelo de ese auto que vale esa plata. Por lo tanto, ambas partes quedan comprometidas por igual. Ese es el sinalagma, la equivalencia en el contrato, no la igualdad. En cambio, un contrato de adhesión no es así. Las partes no van a negociar, sino que una de las partes se ve obligada a aceptar lo que ese contrato estipula, establece. El más claro ejemplo que todos tenemos es el contrato de transporte público. Cuando yo me subo al ómnibus de una empresa muy conocida en nuestro país, yo hago un contrato todos los días pagando ese boleto o comprando esa tarjetita magnética, ¿no? para tener el viaje. Pero yo me tengo que atener a todo lo que la empresa me dice que me va a dar, sin poder negociar libremente. ¿No? No está mi libertad, mi autonomía de voluntad para negociar con la empresa. Yo tengo que aceptar o soy libre de no aceptar. Hay mucho de esto en estos contratos que el país hizo con UPM. Es casi como o quizás sea, técnicamente habría que hablar con un técnico, con un jurista, un contrato de adhesión que establece un conjunto de cláusulas que estipula qué características tiene que tener. Señores, este es el contrato que nosotros les presentamos a ustedes. Si ustedes aceptan estas condiciones, nosotros invertimos en su país. Si no, no. Se me ocurre que es por ahí. Seguramente eso puede haber sido el principio, pero después tenemos también que nuestro país se comprometió a entregarle muchas cosas, algunas de las cuales incluso se nos ha dicho por parte de las autoridades nacionales, en principio no habían sido ni siquiera pedidas por la empresa OPM, en el O sea caso de México. que tuvo que entregar más todavía. Hasta parece ser que en algún caso fue voluntariamente, ¿no? Mm, Como que la empresa podría haberle llegado a decir, no, miren, no nos den más, ya está bien, no, no, les vamos a dar esto también. Y mm, nos comprometimos a cosas además en esos contratos que son ujú, absolutamente imposibles, ¿no? O sea, hoy uno de los puntos que no se ha terminado de solucionar
En O sea que esta, aquello de José Gervasio Artigas, de no enajenaré el patrimonio nacional bajo el miserable precio de la necesidad, no se bueno, cumple. Bueno, no, yo eh, qué sé. Sobre todo en aquellos pasaron que muchos tuvieron años. los colores de la bandera de Otorgués y de Artigas, ¿no? Y gobernaron con esos colores. Pero sabes que cuando uno revisa ese contrato, se da cuenta de que evidentemente hay una desigualdad muy grande. Sí, Pero sí. lo que es peor todavía de ese contrato es que después se hizo una modificación del contrato y que en el gobierno actual se hizo una ratificación del contrato. O sea, no querés sopa, pero te tomás los tres Sí, platos. claro, claro, claro. Sí, Es una además, ni siquiera situación se complicada. aplicó el recurso de la suspensión de obra, que es cuando Bueno, vino la no, no. pandemia, había una Este, cláusula, un artículo que podría habilitar a una suspensión de obra para revisar el contrato y mejorar los términos Pero del mismo. lamentablemente, Rubén, el tema está en, para mí al menos, el tema está en que no debemos de hacer jamás ese tipo de contratos, porque lo que tú decías recién de la igualdad entre las partes, un Estado no puede ser igual que una empresa que viene a trabajar en su territorio. En los otros días, por ejemplo, cuando vimos unos libritos que UPM estaba repartiendo en su, vamos a decirlo como dicen ellos, en su zona de influencia, libros que se le repartían a los escolares, hablando sobre las bondades de la forestación, nosotros decíamos, bueno, pero esto no se puede hacer así nomás, no podemos permitir que esto pase. Y sin embargo, ellos van y lo hacen. Ujú. Entonces tú te das cuenta que ahí estamos en una situación en la cual, a partir de lo que se firma en el contrato, porque el contrato dice, el Estado, en su educación técnica, dice en la técnica, deberá atender las visiones de UPM en sus programas. O sea, tenemos que atender a lo que dicen ellos. Yo el otro día cuando hablaba con una autoridad, con un subsecretario acá en el ministerio de nuestro país, yo le decía, pero vos fíjate que yo tengo una inmobiliaria y a 2 cuadras de mi inmobiliaria hay una escuela. Yo quiero que esa inmobiliaria, que esa inmobiliaria, que la escuela enseñe la visión que yo tengo del sector inmobiliario a sus alumnos, porque está dentro de mi zona de influencia. Claro, Por supuesto que es ridículo pensarlo, pero es claro. lo que está pasando hoy. Sí, sí, Es lo que nos está pasando hoy. ¿Y sí, por claro. qué pasa esto? Porque estas empresas lograron lo que se conoce a veces como posición dominante en el mercado. En este caso es aún peor. Es prácticamente como que las empresas han llegado a dominar las estructuras de gobierno del país a todo nivel. Sí, Tenemos claro. ejemplos tan Sí, sí. extraños, tan difíciles de entender, Hay como una que en el, teoría económica que dice que el monopolio por ley es nefasto. Eso lo explica la doctora Silvia Echevarne, porque es ese modelo, es decir, se instala un monopolio por ley, que es el contrato en este caso, ¿no? Por contrato se instala digamos, una actividad monopólica que incluso puede ser, ya es oligopólica, ¿no? Es decir, abarca sí, muchas o sea, actividades. está muy metida, pero yo te quería comentar algo que a nosotros nos choca muchísimo, ¿no? Y fíjate que vamos a pensar en el departamento de Tacuarembó. Debe haber muchas empresas en el departamento de Tacuarembó, de muchos rubros. Pero sin embargo, la Junta Departamental de Tacuarembó en el periodo pasado declaró de interés departamental el incremento patrimonial de la empresa forestal oriental. O sea, lo que declararon de interés departamental es el hecho de que esa empresa gane más dinero, Ujú, que no le hace ningún bien específicamente al departamento. ujú, No declararon de interés departamental que la empresa haga más plantaciones en el departamento, que ujú, genere más trabajo en el departamento. Declararon de interés departamental el incremento patrimonial de una empresa. ujú. Si eso sucediera, pongámosle con una cadena de supermercados, que una junta departamental declarara de interés del departamento que una cadena de supermercados aumente su patrimonio, cuando la junta y el departamento no reciben nada a partir de eso, diríamos que es ridículo, por lo Y- menos. o sospechoso, Y ¿no? sin embargo, Sí, eso claro. salió y fue votado por 30 en 31 Ujú, en la Junta sí, Departamental de sí, Tacuarembó. claro, claro. Entonces, son Y esas viste, posiciones que te muestran, o sea, sí, todo lo que estábamos diciendo recién, el sí, dominio sobre la estructura de propaganda de las exportaciones, claro. el dominio sobre la estructura y el ingreso a los sistemas educativos de nuestro país
con sus ideas. E incluso el dominio político que significan ese tipo de resoluciones a nivel de los gobiernos departamentales nos dejan ver que evidentemente estamos entrando en una etapa de un nuevo tipo de colonización. Se estuvo discutiendo esto en estos días todavía en Finlandia, justamente. El profesor Teivo Teivainen de la Universidad de Finlandia, de la parte de Ciencias Políticas, analizando todo esto, escribió un artículo sobre el tema. Y la discusión estuvo, pero muy interesante, porque recordemos que los finlandeses son una república independiente solamente desde hace 102 años. Claro. Anteriormente eran súbditos, según el momento, sí, de Rusia Suecia o de Rusia. Suecia, o sí. Hasta de Alemania también. Entonces, sí, tuvieron una parte también, pero el tema está según cómo venían las coronas, ¿no? Sí, es verdad. Pero en los últimos tiempos era un balance entre Suecia y Rusia. Sí. Suecia y Rusia, y Finlandia siempre estaba en el medio. Por eso en el norte de Finlandia se habla más el sueco como lengua bilingüe, ¿viste? Y más hacia claro, el sur el alemán. Toda la zona al norte, la zona minera de hierro y eso tienen sueco. En el sur tenés también algunos asentamientos que hablan sueco y tenés algunas pequeñas partes donde hay algo de idioma ruso. Sí. La parte de ruso está muy contra la frontera y fue prácticamente que barrida en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. ¿No? Cuando... Y como tienen, es un país que admira mucho a Alemania, porque Alemania es como el país madre de los países nórdicos, tienen el alemán también como segunda lengua, en la parte más del sur de sí, en la capital, y eso es cierto. Sí, tienen además un símbolo que es bastante complicado, ¿no? La Fuerza Aérea de Finlandia tiene el mástil, hacia el otro lado, ¿no? Sí, claro. Es algo que lo han tenido durante mucho tiempo. O sea, es anterior al partido, vamos a aclarar, es un fenómeno anterior al partido nazi en Alemania, es anterior a ese uso del símbolo, pero digamos que... Además hay muchas, viste que hay muchas esvásticas que están muy vinculadas al Tíbet, es un símbolo milenario, que bueno, que lo mancillaron, ¿no? Ahí hay un qué lindo tema para tratar, cómo un símbolo se lo puede estropear, se lo puede prostituir, y después queda esa imagen, claro, en el colectivo. Claro, en este caso es una esvástica al revés de la esvástica que usaba el partido nazi, ¿no? Sí, pero bueno, pero ¿qué estábamos diciendo? Estábamos conversando de este tema de cómo la empresa va dominando diferentes etapas, y no solamente ella. Ustedes saben que cualquier persona que tiene un cierto nivel de patrimonio tiene que pagar el impuesto al patrimonio en nuestro país. Incluso UPM lo paga, las plantaciones de UPM lo pagan. Pero para que se vea el efecto que esto puede tener, en el año 2013, decreto del gobierno nacional declara de interés nacional y libera del impuesto al patrimonio a las plantaciones de la empresa Montes del Plata. A las nuevas, digamos. A todo todas las plantaciones de Montes del Plata que vinieron a partir de su planta en Conchillas. Ese decreto. Ese decreto las libera de pagar el impuesto al patrimonio. Entonces, ahí uno también se da cuenta que, bueno, pero pará, nos tienen absolutamente dominados entonces. ¿Y cuál es la base de esa dominación? La gran cantidad de dinero que tiene. Lo comentábamos la semana pasada. Esta empresa gana muchísimo dinero con la celulosa. El costo que ellos tienen para la producción de celulosa no llega a los $300, 280, 290 dólares, y ahí incluyen hasta el costo de llevar la celulosa desde aquí, desde el sur, desde el Uruguay, a sus mercados, ya sea en China o ya sea en Europa, los dos mercados que utilizan. Con ese costo, cuando ustedes miran el precio internacional de la celulosa, lo ven que está en 500, 600, ha estado a más, ¿no? Estaban 540, 550 dólares últimamente, uno dice, epa, pero entonces hay un spread, hay una diferencia entre el costo y la ganancia, que además es una diferencia en la cual la empresa no paga ningún impuesto. A todo esto entonces vemos que de esa manera y que en esta situación que hoy no podemos cambiar, ojalá tengamos la suficiente presencia como para evitar que se sigan haciendo zonas francas peligrosas en el país. Que sea el país empiece a ganar algo de esta industria. Sí, que lo pare esto, claro. Exactamente, aunque sea de aquí en más. Claro. Porque lamentablemente en este momento ya tenemos que la UPM2 tiene 50 años para trabajar en la zona franca, se estiró la zona franca de UPM1 para que quede igual que UPM2, realmente no tenía ningún sentido de hacerse, porque son dos zonas francas otorgadas en momentos históricos diferentes, ¿no? Y a todo esto nos quedamos entonces con que van ocupando territorio. Y entonces ahí que viene el tema de
la modificación a la ley forestal con la que tú, Rubén, muy bien empezaste hoy. Ujú. La ley forestal del 87 fue solamente el principio. A partir de ella, como hablábamos la semana pasada también, Ujú. salieron más leyes y salieron decretos. Se cambió la denominación de tierras forestales y pasamos de tener 1,5 millones a 4,5 millones de hectáreas. Se Ujú. triplicó la Sí, superficie donde estaría permitida la plantación de árboles, bajo un criterio que ahora supuestamente va a ser revisado. Esperemos que sea revisado atendiendo a que muchos lugares donde antes las técnicas disponibles no permitían producción de otras cosas, hoy son ujú, terrenos aptos para otras cosas. claro. Hemos visto como muchos terrenos que originalmente eran ganaderos pasaron a ser agrícolas simplemente cuando se dio la condición suficiente desde el punto de vista de rendimiento económico para que la agricultura pudiera desarrollarse ahí. ¿Qué Claro, quiere decir claro. eso? Que técnicamente ese terreno era apto para agricultura. Ujú. Y hoy tenemos Exacto. muchos terrenos que han sido declarados solo aptos para plantaciones forestales que evidentemente pueden cumplir otras tareas. Y Y dentro de ahí de la tenemos propia entonces, cadena forestal, Raúl, también dentro de los terrenos apropiados por decreto y ley para la producción forestal, también vemos que es monocultivo, porque siquiera hay una diversificación de la cadena forestal. Por es ejemplo, que podrían ahí, haber ahí otras. vamos, Ahí claro, hay una cadena forestal más provechosa para el país, pero que bueno, todavía no se ha desarrollado y quizá, y siquiera hay una cadena completa, digamos, ¿no? No hay claro, el manufactura de la tema, madera, este, claro, o sea, todo lo que no sea celulosa, la madera aserrable. claro, El tema es que esa madera aserrable hoy la hacemos también prácticamente que para la celulosa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Para hacer madera aserrable tú no puedes poner 1.400 árboles en una hectárea porque el árbol no llega a desarrollar la madera en condiciones adecuadas. ya, La madera aserrable además no es exactamente la más adecuada para celulosa porque la madera se compone de celulosa y lignita básicamente, ujú, ¿tá? Y tú precisas que tenga más dureza, más lignita y menos celulosa para que sea madera de mejor calidad, madera más dura. ¿Tá? bien, El tema es que hoy las plantaciones de madera de calidad en nuestro país comienzan prácticamente como plantaciones de celulosa. Se ralean, o sea, se venden a los 10 años los árboles para celulosa y se dejan una cierta cantidad de árboles para que sigan creciendo y produzcan madera claro, aserrable, madera claro, de mejor calidad. ¿No? ujú, Esa industria hoy es toda en base al monocultivo del eucalipto. ¿Y por qué? Porque eso ya viene de la ley forestal. La ley claro, forestal permitía los beneficios a las plantaciones hasta los 12 años implantadas. Entonces, si tú claro, quieres plantar un roble que demora 30, durante claro, los primeros 12 no pagarías, por ejemplo, la contribución inmobiliaria del terreno. Pero a partir del año 13 y hasta el año 30 que puedas hacer la cosecha, vas a pagar todo. claro, Entonces, digamos que el incentivo para plantar algo que no sea eucaliptos o pinos no existe. claro. Sí, sin Y duda. si vamos a querer un sector forestal, podríamos apostar a ese tipo de cosas. Por otra parte, tenemos que entender que al forestal no se le cobran esos impuestos durante todo el proceso. Pero si tú haces otra plantación, pongámosle que tú quieres plantar naranjos, el naranjo no va a producir el primer año, ni al segundo, ni al tercero, ni al cuarto. Pero Ujú, durante esos años, a lo que no está considerado legalmente un bosque, en realidad no son bosques desde el punto de vista natural, pero en la definición legal los frutales no están considerados claro, bosques, entonces tú no tienes ningún beneficio previo para hacer esa plantación y tienes que correr con todos los costos desde que comienzas. Esa es la diferencia que claro, tenemos hoy, claro. que debiéramos de alguna manera subsanar Habría que revisar entre eso. plantar Claro, árboles, sí, claro. entre plantar árboles para hacer celulosa o plantar cualquier otro tipo de cosas. Lo Sí, mismo podría decirse o de que también quiera otorgarle ganado. esos beneficios a los que producen naranjales, por ejemplo, o producen otro tipo de frutos. ¿Por qué Es que ponerles un gravamen impositivo durante los años de crecimiento del árbol que todavía no está rindiendo sus frutos literalmente? ¿No? eh, ¿Cuál sería la eh, lógica? no, en sí, digamos, la lógica comercial puede ser muchas, ¿no? O sea, un Estado puede decir, bueno, pero yo quiero cobrar Desde igual. el Estado, la lógica del Estado es cobrar. Claro, el Estado puede decir, yo puedo cobrar igual. Pero el problema es cuando generas estas diferencias, de que le exacto, cobras a uno y por al eso. otro no, con lo cual, ¿qué estás haciendo? Estás dirigiendo la economía hacia ese sector. Sí, sí, además está Esa dando un economía mensaje dirigida, desalentador a los otros sectores. claro, y esa economía dirigida de esa manera Claro, genera impactos. claro, Ayer veía otra vez, a pesar de que ya se lo hemos rebatido, discutido y
y no tienen argumentos, pero otra vez veía la propaganda de la Sociedad de Productores Forestales diciendo que las plantaciones de árboles no alteran la calidad del agua. Cuando los propios estudios, entre otros de la empresa Lumin, que es una empresa forestal, o de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, o de la Facultad de Agronomía de la UDELAR, todos coinciden en que el agua que sale de las plantaciones forestales es más ácida que el agua que sale de otros lugares. O sea, el agua que cae de lluvia y que después corre sobre el terreno, en un campo agrícola, en una pradera o en una plantación de árboles, va a tener diferentes calidades. Exacto. En las plantaciones de árboles, el agua queda más ácida y con mayor cantidad de cuerpos sólidos, que son biológicamente degradables, con lo cual genera mayor actividad biológica de degradación, de putrefacción, en los cursos de agua a la que llega. Por otro lado, la otra parte que tampoco está diciendo a la Sociedad de Productores Forestales, y entiendo que no lo digan porque a ellos no les interesa ser científicamente buenos o exactos, ni ser tampoco, exactos, ahí va, ni ser tampoco verdaderos, ¿no? A ellos no les interesa, a ellos les interesa llevar adelante la Sociedad de Productores Forestales. Y la otra cosa que no te dicen es que cuando llueven 100 y de una pradera corren hacia el arroyo 60, llueven 100, pero de una plantación de eucaliptos, en lugar de llegar 60, llegan 40 al arroyo. Reduciendo la cantidad de agua disponible en las cuencas, reduciendo entonces la cantidad de agua disponible aguas abajo y generando, por ejemplo, para aquel que necesita esa agua después de que está plantado, o sea, después de que de la plantación de árboles, aguas abajo en el arroyo, generando mayor incidencia de los periodos de sequía, porque un arroyo al que le llegaban 60 va a tener más agua que uno al que le están llegando 40. Exacto. Esos son otros efectos que estamos teniendo. Y por eso es que nosotros estamos muy de acuerdo en que se discuta en el Parlamento, como se está haciendo ahora, bastante lento, por primera vez, una ley que limita en algo esa gran fuerza que han logrado merced a todos estos impulsos, subsidios, exoneraciones que les hemos dado a las empresas que se dedican a la plantación masiva de árboles, tratar de que eso quede un poco más emparejado con otros sectores. En primer lugar, haciendo algo que ya es, digamos, ley departamental en varios departamentos como Cerro Largo, que es no permitiendo la plantación de árboles fuera de las áreas forestales. Habrá que analizar muy bien cuáles áreas podrán seguir siendo consideradas forestales y cuáles deberán ser liberadas de eso. Y habrá que considerar muy bien todos los beneficios que le estamos dando a los forestales, como van, por ejemplo, en carreteras nuevas para que funcionen los camiones tritrenes, que el único sector que los puede utilizar es el forestal hoy por hoy. La empresa... está también ahora el tema que trata la doctora Echevarne, que viene de la mano con esto, que es todos los muelles de especialidad de la empresa Catonasi, que también están destinados al estiva, al depósito de la celulosa de UPM. Sí, la celulosa de UPM se va a manejar específicamente en la terminal que se le dio a UPM, que tiene una característica muy especial, que es la característica del puerto libre. ¿Qué quiere decir eso? Que la terminal de UPM va a incrementar las cargas que ingresan y egresan del puerto de Montevideo. Va a haber prácticamente 2,5 millones de toneladas más que van a salir y va a haber prácticamente un poco menos de 1 millón de toneladas que van a ingresar. Disculpen, un poco más de 300.000 toneladas que van a ingresar al país. Eso es un incremento para la estadística del puerto. Pero al ser esa zona, esa terminal, un puerto libre, eso no va a generar un peso al puerto. Lo que sí le va a generar es la necesidad de mantenerle abierto el canal a UPM hasta el pie de su muelle. Y ese canal, para barcos de 13 metros, va a tener que ser dragado a 14. Con lo cual tenemos ahora el problemita que se nos genera con la República Argentina, al cual también hacía mención en la nota el otro día el señor presidente, cuando hablaba de que, bueno, nos equivocamos, mandamos mal el informe a la Comisión de Río de la Plata, pero en realidad Uruguay quiere llevar el puerto y el canal de acceso a 14 metros. Sí, porque en el periodo de Nino Boa se hicieron un mamarracho técnico, ¿no? Que Nino Boa fue interpelado y no quiso ni siquiera llegar al Parlamento. ¿Qué tema ese? ¿Qué tema? Y además hay un... clarísimo que se pidió 13 cuando se tenía que pedir 14. Y que después, en el año 17, al firmarle el contrato a UPM,
se le autoriza a UPM a entrar con barcos de 13 metros, que evidentemente no pueden navegar en un canal que solo tiene 13 metros de profundidad porque arrastrarían la quilla. Y lógico. Se necesita un espacio libre debajo, Sí, sí, y sí. eso obliga a que Uruguay tenga que de alguna manera, si no va a tener problemas con ese contrato, hacer un que dragado de Uruguay tenga de 14. alguna manera hacer el dragado 14. Sí. Y pensemos que el contrato con UPM firmado en el 17, en el año 18, se le hizo una modificación para todas aquellas cosas que se vieron que estaban mal. Ese contrato que se había estudiado tanto, que se había trabajado tanto, que lo habían visto tantos técnicos, que era la inversión más grande del país, tenía más de 50 errores que se corrigieron. Los Bueno, 50 errores que se corrigieron fueron todos a favor de UPM. bien. Este Eso, error que se había cometido, que ya se claro. sabía en ese momento que se había cometido, ni siquiera estuvo en la consideración porque no era a favor. Bueno, sí que eso alienta esperanzas porque es corregible. Se puede corregir si hay buena voluntad política, se pueden seguir corrigiendo un montón de cláusulas del contrato. Raúl, muchísimas gracias por esta nota y seguiremos monitoreando estos temas que son de interés nacional, no cabe duda. Gracias a Muchísimas ustedes, gracias, como Raúl. siempre. Hasta luego. Raúl Viñas, con nosotros, integrante de Mobus y bueno, un especialista en este tema ley forestal y medio ambiente y especialmente la legislación forestal en nuestro país. Quédate ahí porque venimos con temas interesantes y una suerte editorial de análisis para saber en materia del mundo tecnológico, del mundo del capital, del mundo de la Big Data, del mundo de la revolución tecnológica, ¿en dónde estamos hoy en materia sindical en relación con el gobierno y en dónde estamos como país apostando a qué? ¿En dónde estamos?